Vamos a dar inicio a nuestro conversatorio de este mes con nuestro querido amigo y colega Alfonso Villarreal de Mérida, que muy amablemente nos ofreció el compartir un trabajo que él está desarrollando con TFE y Duelo, que nos va a compartir hoy. Y yo pues, estoy muy contenta y muy deseosa de escuchar todo lo que tiene que decirnos y poder discutir entre todos cómo ha sido para nosotros con la experiencia de duelo y la aplicación de TFE. Le agradezco especialmente a María Elisa Castro, que siempre está con nosotros disponible para hacer posible que sus compañeros y amigos y colegas y nuestros colegas de habla portuguesa puedan comprender y aprovechar esta experiencia con nosotros. A Lola desde España, que siempre nos ayuda a coordinar y a estar acá. A todos y a cada uno de ustedes que se hacen presentes en seguir creciendo como comunidad TFE o EFT, y que están dispuestos a ir aprendiendo con nosotros y construyendo juntos. Les comento que en septiembre tendremos la charla de Lola Fataz para este septiembre, el 20... ¿Qué, Lola? Creo que es el miércoles último de septiembre. Ok, ya voy a buscarlo. El 29 de septiembre. 9 puede ser, sí. Lo tengo aquí de calendario. Yo creo que era el 22, Norma, el pero 22. no tengo el calendario. Ok, se los vamos a mandar luego y al final les pongo el tema y el día específico para que lo reserven con un mes de antelación, como pudimos hacer con este de Alfonso, para estar todos aquí reunidos. Y pues no me queda más que decir gracias a todos y adelante, Alfonso. Gracias, Norma. Gracias a toda la comunidad. Les agradezco mucho pues, el interés de estar aquí. Sé que para todos es complicado a veces los horarios. Y pues como les comentaba Norma, yo estoy en México, en el sur de México, en la ciudad de Mérida, Yucatán. Y les agradezco igual a toda la comunidad de aquí de Yucatán que está unida y toda la comunidad mexicana también. Todos los que vienen de otros países que nos están compartiendo en este momento. Muchas gracias por estar acá. Pues yo creo que lo primero que les quiero compartir es que lo que van a ver no está sacado de un libro teórico. Ha sido más que nada lo que yo he ido encontrando en el camino del trabajar con duelo, sobre todo en esta pandemia. Creo que a todos nos ha tocado o tener una pérdida cercana o trabajar con gente que ha perdido a alguien en estos momentos con la pandemia. Y a partir de esto, yo junto con un grupo de colegas aquí en mi ciudad, nos reunimos para hacer algo, ¿no?, que fuera diferente para las personas. No todos somos desde el modelo EFT. Estoy trabajando con una tanatóloga, con una maestra en desarrollo humano, con una logoterapeuta y yo con el enfoque EFT, ¿no? Y nosotros 4 conjuntamos pues nuestras ideas y armamos un espacio muy lindo para un taller, para compartir con la gente doliente, un espacio donde podemos hablar del dolor desde una perspectiva completamente diferente. Nos habíamos topado con que los espacios que trabajan con el dolor lo que buscan es un espacio catártico,
un espacio donde la gente pueda sacar el dolor, pero siempre se queda nada más en este espacio de sacar, ¿no? Y nosotros queríamos hacer algo con el dolor, que el dolor se pudiera transformar, que le pudieran dar sentido al camino del duelo. Y precisamente EFT me ha ayudado a generar un espacio en el cual la gente primero aprenda cómo a entender las emociones. Segundo, EFT me ha ayudado a encontrar los puntos clave para tranquilizar ese sistema límbico en duelo y cómo a través de ir reestructurando un espacio seguro en nuestro dolor con el vínculo perdido, con el vínculo que ya no está presente de manera física. He encontrado cómo la gente se regula, la gente se calma y entonces la gente puede seguir caminando, ¿no?, hacia algo mucho más saludable, algo mucho mejor, y a encontrar sentido a todo lo que están viviendo y pasando. Y pues este esfuerzo es el que les quiero compartir. Entonces no van a ver aquí que yo les explique que el tango se va a utilizar de esta manera y hay que reparar en el movimiento 2 y hacer la recreación de esta forma con los procesos de duelo, porque la realidad, pues yo no soy el experto, ¿no? O sea, y no se trataba de sacar, ¿no?, o tergiversar lo que EFT nos propone para ver cómo inventarlo, ¿no? Sino sencillamente he encontrado que algunos aspectos que señala EFT y que he encontrado que algunos de esos aspectos están inmersos en las teorías del duelo, ¿okay?, pero cuando de manera consciente lo utilizas, especialmente desde el DRI, desde saber cómo acomodar todo lo que está pasando en el duelo con estos mensajes del vínculo, de la importancia del apego, de las estrategias de afrontamiento, la gente se transforma muchísimo más rápido en este caminar, ¿no? Y eso es lo que les quiero compartir. Y quiero que este espacio se convierta no solamente en que podamos escuchar, sino me gustaría invitarles a vivirlo. La idea es que pueda compartir con ustedes una estrategia que diseñé precisamente para trabajar con los dolientes, en donde me di a la tarea de puntualizar específicamente el DRI en esta estrategia, y a través de estos mensajes de DRI la gente pudiera reencontrarse con su vínculo perdido y generar este refugio seguro para ellos, ¿no? Y me gustaría compartir esa parte con ustedes también y que la pudieran experimentar, ¿no? Entonces, pues para esto voy a hacer también como una mención de algunas ideas sobre el duelo, ¿okay? Antes de meterme directo a EFT, quiero compartirles brevemente cosas que tenemos que saber o tener en cuenta cuando trabajamos con duelo. Yo sé que en esta parte no estoy inventando tampoco el hilo negro, y los que ya estén trabajando con procesos de duelo, pues los conocerán perfectamente bien. Pero me parece como importante tener como esta base de qué es lo que estamos mirando y qué es lo que ha dicho la teoría del duelo, para que entonces podamos verternos en el enfoque de EFT y poder entenderlo de manera mucho más clara. Esta parte de la teoría del duelo, no me voy a meter a explicar cada paso, porque no se trata de eso, o sea, no es, me interesa más explicar toda la parte de EFT que he encontrado. Entonces, bueno, nada más los voy a ir mencionando como aspectos para que ustedes tengan en cuenta. Y les voy a proporcionar la bibliografía para que si alguien quiere profundizar en estas temáticas, pues pueda acudir a los libros y poder empaparse un poquito más profundo de esto, ¿ok? No sé si hasta ahorita hay alguna duda. Muy bien, pues vamos a empezar. Entonces, me gusta mucho, soy muy apasionado, entonces cuando le doy rienda suelta me emociono mucho. Y sí, la verdad es que mi conflicto siempre es tratar de seleccionar la información para que para saber qué aportar, porque tengo como un toque en ese sentido y quiero aportar todo absolutamente y mencionar todo, ¿no?
Entonces trataré de ir más o menos rápido porque lo que me interesa es llegar como a esta experiencia de el DRI en el duelo. ¿Okay? Por cuestiones de presentación no los estoy viendo porque si no o les veo las caritas a ustedes o veo mi presentación. ¿Okay? Y bueno, como les comentaba, ¿no? Aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: el tiempo que pasaste con tu rosa es lo que la hizo tan importante. Y eso es un mensaje del libro del Principito, que para mí es una lectura bellísima y maravillosa para el trabajo del duelo. ¿Okay? Que de hecho en el taller que diseñé la usamos de hecho el último capítulo del Principito para trabajar con precisamente cómo instaurar el vínculo perdido en la vida presente de las personas. ¿Okay? Y bueno, ya les comenté que esto es lo que vamos a hacer, ¿no? Vamos a hablar un poco sobre los de duelo, luego vamos a hablar, y luego vamos a entrar a esta parte del EFT, ¿no? Brené Brown, que creo que muchos de ustedes la conocen, dice, ¿no? Que saben que es experta en la vulnerabilidad y el duelo es una de las experiencias más profundas de vulnerabilidad que nos puede tocar vivir, ¿no? Y ella dice: amar es ser vulnerable, es dar tu corazón y decir: sé que esto puede doler mucho, pero estoy dispuesto a ser vulnerable y amarte. El duelo duele porque amamos profundamente, ¿no? Es una señal inequívoca de que hemos amado, ¿no? Y precisamente vamos a ir viendo cómo esto empieza a embonar perfectamente bien con lo que pasa con nuestro sistema límbico, por qué nos desorganizamos de esas maneras y cómo podemos ir trabajando con algunos elementos de EFT para poder acompañar a las personas en duelo. Como no sé cuánto vamos a tardar, bueno, sí sé que vamos a tardar 2 horas, pero luego nos apremia el tiempo y la bibliografía siempre se queda de último y se pasa muy rápido. Se las pongo de una vez, para que si alguien esté interesado en revisar alguno de estos temas, no son todos los autores sobre duelo, pero creo que son los que yo he encontrado que se acercan de manera muy importante a hablar del vínculo y de la importancia del vínculo. No retoman necesariamente las ideas de Bowlby, ni mucho menos, pero cuando hablan precisamente de las tareas del duelo y de los procesos, o de qué es lo que tenemos que hacer para trabajar con el duelo, embonan perfectamente bien con lo que EFT nos propone, ¿no? Y aquí les pongo a Elizabeth Lucas, que ella viene desde la logoterapia, y este es un libro bellísimo. Está Alba Payás, que es una autora española, que trabajó mucho tiempo junto a Elizabeth Kubler-Ross, y que la forma en cómo mira el duelo y la forma en cómo plantea lo que tenemos que hacer en el duelo es bellísimo, se los recomiendo muchísimo. Está El mensaje de las lágrimas, que es un libro muy general, para que cualquiera pueda leer, no solo terapeutas. Y tiene otro que es Las tareas del duelo, que ese ya es un poquito más para profesionales. También de España tenemos a Albert Espinosa. Uno de sus libros se llama El mundo amarillo. Albert Espinosa es un chavo que se las vio muy duras. Les voy a poner un pedacito de su testimonio para que vean también. Y ahí también explica cómo manejar el dolor y el sentido de pérdida, no solamente de un ser querido, sino también de partes de nosotros, ¿no? Está Robert Neimeyer, un libro muy bonito que es Aprender de la pérdida, que también habla de cómo podemos procesar, lo que tenemos que hacer para procesar el duelo, que se los voy a poner también brevemente. Y un clásico de la literatura del duelo, que es William Worden, que su libro es un poco más psicoanalista, pero pues es uno de los básicos para el trabajar del duelo. Y una de las cosas más importantes que tiene este libro es que él habla sobre las tareas del duelo, ¿no? Y bueno, las vamos a revisar ahorita brevemente. Y una historia que les quiero compartir, ojalá que nos dé chance de hacerlo, que me parece bello y útil para trabajar con niños, con adultos, se llama El árbol de los recuerdos.
que es un cuento, ¿no? Y espero podérselos proyectar el día de hoy. Entonces, bueno, ahí tienen la bibliografía para el que quiera interesarse más. Hay mucha más, pero esto es como lo que a mí me parece más apegado a EFT, por ejemplo, ¿no? Pues lo primero es hablar sobre el duelo, ¿okay? ¿Qué es el duelo? Entender que el duelo es un conjunto de reacciones físicas, emocionales, conductuales, sociales y espirituales ante la pérdida de alguien o de algo con valor significativo. ¿Okay? Esta definición de pérdida de duelo, perdón, es como una recopilación de varios autores, por eso no les pongo aquí el nombre como tal de uno, porque algunos las dan un poquito más simples, otros las dan un poquito más amplias, pero al final es reconocer que hay todo un movimiento físico, emocional y conductual y social e inclusive espiritual que se mueve dentro de nosotros en el momento de una pérdida. ¿Okay? Bowlby también define la pérdida como todos aquellos procesos psicológicos conscientes o inconscientes que la pérdida de una persona amada pone en marcha. ¿Okay? Y obviamente Bowlby pues habla, porque se va a centrar mucho precisamente en esta cuestión del vínculo, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo cuando nuestro hilo conductor es el vínculo, como lo hemos aprendido en EFT, como aprendemos con las parejas, por ejemplo, que cuando no encontramos esa respuesta, entonces empieza esta reactividad y empieza este sentido de supervivencia a la conexión. Es exactamente lo mismo que nos pasa en el duelo, ¿no? Hay este sentido de conexión que estamos perdiendo en ese momento y es obviamente lo que nos está moviendo todo nuestro mundo interno. Tenemos que tomar en cuenta que el duelo es una respuesta única y a la vez universal. Aunque todos la vivimos, la forma en cómo la afrontamos y lo que nos pasa dentro del camino del duelo es único e irrepetible. Y les voy a mostrar también cuáles son aquellas cosas que van haciendo esa huella digital del duelo, ¿no? Tenemos que tomar varios factores de referencia que cada persona va a tener y que cada persona tiene de manera diferente, que lo hacen una experiencia única. Entonces, aunque hay lineamientos generales, esto es lo que me encanta de EFT, que es que con EFT podemos hacer a un lado un poco esos lineamientos generales e irnos a la experiencia personal y cómo EFT te puede ayudar a valorar de una manera muy significativa esa experiencia única e irrepetible con lo que ya conocemos, con el reflejo, con la conjetura empática, con la validación, pero en especial con el DRI del terapeuta. ¿Okay? Ahorita vamos a profundizar un poquito más. Saber que todo proceso de duelo implica dolor y sufrimiento y que todo duelo brinda la oportunidad de crecimiento y aprendizaje y todo duelo conlleva una ganancia secundaria para el doliente. ¿Okay? Solamente hay que abrirse al proceso para poderla adquirir. ¿Okay? Hay un autor también en Medellín, Colombia. Si tenemos comunidad de Colombia, no sé si conocen a este instituto, el Instituto John Bowlby. El director de este instituto es Jorge Montoya Carrasquilla. Este autor yo no lo conozco mucho todavía, pero me llamó mucho la atención cómo describe el duelo, ¿no? Es un instituto que está dedicado, por lo que entiendo, a la capacitación en duelo para profesionales. Creo que también tienen una línea de atención. Todavía no entiendo mucho cómo retoman a Bowlby en los procesos que utilizan, pero bueno, les dejo ese dato porque, bueno, es interesante conocer que se están haciendo también cosas, que están haciendo cosas fuera de EFT, ¿no? No están basados en EFT, pero sí en las ideas de John Bowlby para el manejo del duelo. ¿Okay? El doctor Jorge Montoya dice, en ninguna otra situación como en el duelo, el dolor producido es total. Es un dolor biológico, duele el cuerpo, psicológico porque duele la personalidad, social porque duele la sociedad y su forma de ser, familiar porque nos duele el dolor de otros y espiritual porque duele el alma. En la pérdida de un ser querido duele el pasado, el presente y especialmente el futuro. Toda la vida en su conjunto duele. ¿Okay?
Y precisamente ante este dolor, como diría Brené Brown, ante esta vulnerabilidad, acercarnos desde EFT, creo que ayuda muchísimo a que la gente se sienta entendida y se sienta acompañada en este proceso. Elizabeth Lucas nos dice entonces, el duelo es un espejo de la riqueza, ¿no? A través del duelo podemos encontrar recursos sumamente valiosos y especiales para nuestra experiencia y para darle sentido a lo que estamos viviendo, ¿no? Es un momento de extremada vulnerabilidad y precisamente ahí tomo lo que dice Brené Brown, ¿no? Desde la vulnerabilidad también surge la creatividad, también surge la esperanza, también surge la compasión, también surge el cómo a través del espejo del duelo podemos recapitular lo vivido, ¿okay? Porque lo vivido queda, lo vivido es una huella en nuestro corazón, ¿sí? Y cómo a través de lo vivido y de lo experimentado con esa persona, que ya no tenemos presentes ahorita con nosotros, podemos reconfigurar nuestra vida. Y por eso se vuelve el espejo de la riqueza desde el punto de vista de Elizabeth Lucas, ¿sí? Y también tenemos a Alba Payás, que nos platica, que nos dice, ¿no? El duelo es un camino que se hace con el corazón, ¿sí? Alba Payás menciona mucho que el duelo no es, primero habla de esta idea del camino, es un camino, ¿okay? Y que dentro de este camino yo elijo cómo entrar a él, ¿okay? No puedo elegir no entrar, porque la circunstancia de vida nos los va a poner enfrente, no es algo que yo decida, ¿no? Es algo que se da, pero se hace con el corazón este camino, no se hace con la razón, no se hace a través de las explicaciones, se hace con la vulnerabilidad, se hace desde el dolor y se hace con el corazón, dice Alba Payás, ¿no? Entonces, por eso estos autores me gustan muchísimo, porque van como retomando muchas de estas ideas lindas del apego, ¿no? De alguna manera. ¿Cuáles son algunos de los aspectos importantes que tenemos que trabajar, que tenemos que tomar en cuenta cuando entramos a trabajar con una persona doliente? No es que nos centremos en ellos, pero sí como un bagaje detrás de lo que estamos haciendo tenemos que saber que están estos elementos. Tenemos que saber los mediadores, cuáles son los mediadores del duelo que están activos en esta persona. Tenemos que saber las etapas de duelo. Hay muchos autores que plantean diferentes etapas de duelo. Tomo a Alba Payás, repito, porque es la que me parece como más apegada a EFT. Están los desafíos a los que nos confronta el duelo de Robert Neimeyer, que son igual desafíos que coinciden mucho con la visión de EFT, y están las tareas del duelo que propone William Worden, ¿okay? Que también cómo restablecer nuestra vida sin la persona amada, tiene elementos, tiene tareas sumamente importantes que trabajadas desde EFT hacen un embonamiento muy, muy lindo. Entonces, los mediadores del duelo son estos que están aquí y son los que imprimen la huella digital de un proceso de duelo. No todos tenemos los mismos mediadores y por lo tanto es lo que hace que esta experiencia sea única e irrepetible, ¿okay? Tenemos que tomar en cuenta el tipo de pérdida, el tipo de muerte, el tipo de duelo, la relación afectiva con el fallecido, las variantes de la personalidad que entran en juego y el contexto en el cual estamos inmersos. Cuando hablamos de los tipos de pérdida, tenemos que saber si es un tipo de pérdida de vida, de la vida, ¿no? La persona que fallece, si es una pérdida de sí mismo, si es una parte de mi cuerpo que ya no tengo, ya sea interna o externa, ¿okay? Si es un aspecto psicológico, ¿okay? Que estoy perdiendo, a veces es un estatus, a veces es un rol, ¿okay? Que estoy perdiendo, si son pérdidas materiales, si son pérdidas emocionales, y aquí hablamos precisamente de los vínculos. Cuando las parejas entran en un proceso de divorcio es una pérdida emocional, es un vínculo el que estamos perdiendo.
o cuando nos distanciamos de alguna amistad, ¿no? O nos vamos a vivir a otro sitio y perdemos esos vínculos con las personas que queremos, son las partes emocionales. Y también están las pérdidas del desarrollo, ¿no? Conforme vamos creciendo, siempre vamos como haciendo este caminar sobre que algo vamos dejando y a veces nos rehusamos un poquito a seguir avanzando en el desarrollo. Es algo que no podemos evitar, ¿no? Pero una amiga que trabajaba en una escuela a nivel primaria, o sea, con niños entre 6 y 12 años, cuando veía a las niñas, por ejemplo, que empezaban a entrar a sexto de primaria y empezaban a ver, que empezaban a desarrollar, había niñas que llegaban llorando a decir, es que no quiero dejar de ser niña, ¿no? Y esto se vuelve también un duelo del desarrollo. Y eso nos ayuda a mirar que constantemente estamos enfrentándonos a los procesos de duelo, no solamente cuando hablamos de una pérdida de vida, ¿no? ¿Cómo fue el tipo de muerte? Si fue una muerte lenta, súbita o natural. Eso también impacta muchísimo en cómo vamos a procesar la información y sobre todo va a impactar muchísimo en cómo vamos a tratar de calmar a nuestro sistema límbico dependiendo de cómo fue la muerte, ¿ok? Lenta es a través de una enfermedad que nos da tiempo de prepararnos, súbita, que puede ser a través de un accidente, un suicidio, algo que sucede de manera inesperada, o natural, sencillamente porque nos llegó el momento, la vejez, y nuestro cuerpo ya no dio más, ¿no? Los tipos de duelo, un tipo de duelo normal, un duelo anticipado, cuando sabemos que va a pasar, ¿ok? Un duelo complicado, que son los duelos patológicos, cuando es un duelo ambiguo, por ejemplo, a través de un secuestro, ¿no? Alguien que se fue a navegar y nunca regresó el cuerpo, un duelo crónico, un duelo retrasado, un duelo exagerado o un duelo enmascarado, algo como si no pasara nada. Todo esto, ¿okay? También tiene su complejidad y su huella digital. Y los duelos desautorizados, ¿no? Cuando es por suicidio, cuando es por algo que no está bien visto ante la sociedad, entonces son los duelos desautorizados, ¿ok? Están las relaciones afectivas con el fallecido, si fue la pareja, el hijo, el hermano, el prenatal, si es una muerte prenatal. Y también aquí está, bueno, si es familia extensa, si es una amistad, el vínculo que tengamos también va a ser un impacto muy específico. Las variantes de la personalidad, qué edad tengo, el sexo, estilos de afrontamiento, que vamos a repasar ahorita un poquito también, desde EFT, cómo entender los estilos de afrontamiento, la eficacia autopercibida, y aquí entran mucho los MOIs en juego, no fui suficiente, me faltó hacer más, ya nada va a volver a ser igual, no puedo, no me veo capaz de, entra en juego el MOI, los MOIs, y MOI interno, el cómo me percibo a mí mismo, y el MOI externo, ¿no? Cómo entiendo a los demás, soy capaz de confiar en los demás, ¿no? Todo lo que sabemos del MOI se mueve de manera muy profunda en los procesos de duelo. La salud mental, ¿no? Cómo está la persona. Por ejemplo, estoy trabajando ahorita con una persona que perdió a su marido por COVID, pero además está diagnosticada con bipolaridad la persona, ¿no? Entonces, manejar el duelo, con entender esta parte de la bipolaridad, que además como que se la diagnostican como tal a través a partir de la pérdida, ha sido como muy complicado como ir acomodando estas dos cosas de alguna forma, ¿no? ¿Qué es, en este caso, con esta persona con la que estoy trabajando, hay que como ir distinguiendo de manera muy clara cuándo es realmente la etiqueta de salud mental lo que está activándose y cuándo genuinamente es algo que a todos nos sucede dentro del duelo, ¿no? Y hacer esa diferenciación también es como muy minuciosa, hay que ser muy delicados, hay que estar muy atentos, porque estamos trabajando nosotros directamente con la persona doliente y la persona doliente siempre nos trae un historial de lo que le dicen los demás y también nosotros tenemos que ser como esta ancla de ir identificando, esto no tiene que ver con tu etiqueta, tiene que ver con que si eres tú o soy yo el que está pasando por un proceso de duelo, lo vamos a sentir de esa manera y vamos a actuar de esa manera, ¿no?
Y esto también ayuda como muchísimo a tranquilizar, ¿okay?, a la persona y vivirlo de una una manera muchísimo más organizada, el proceso de pérdida. Y las historias de pérdidas, ¿no? Hay familias que han perdido muchísimos sus hermanos. Hay familias que han estado en un... hay veces que te llegan, es que acabo de perder a mi papá, a mi tío y a mi abuelo, ¿no? En un lapso de 6 meses. Entonces, también la historia de pérdidas genera una huella y el contexto, ¿no? Los valores, las creencias, la cultura en la cual nos desarrollamos. El mes pasado nos habló Gerardo y Andrés sobre precisamente la importancia de la cultura. Y en el duelo esto es sumamente importante porque entra precisamente la disponibilidad de apoyo, cómo los demás se mueven alrededor de uno para apoyar el proceso de duelo. Y porque a quién pierdes, si nos vamos a las relaciones afectivas, es diferente dependiendo de las culturas, por ejemplo, ¿no? Una persona experta en duelo me hablaba, por ejemplo, de cómo se daba cuenta que en Latinoamérica la pérdida más dolorosa para un latinoamericano, ¿cuál creen que es? El otro ñaño. Claro, tenía el carro. La pérdida más significativa para alguien para un latinoamericano es los hijos, ¿ok? Es la pérdida más, todas duelen, ¿no? Pero es la que nos cuesta un poquito más de trabajo procesar. Y esta persona experta me decía, por ejemplo, que en Europa veía que no, digo, ahorita ahí tenemos a Lola que está por allá y demás, ¿no? Obviamente no necesariamente en todos los lados de Europa, pero a veces en Europa la pérdida más compleja de experimentar es la de la pareja, ¿okay? ¿Por qué? Porque el contexto, la forma, precisamente nuestra red de apoyo es diferente en un contexto y en otro, ¿no? Entonces, esto es precisamente los mediadores del duelo que tenemos que tomar en cuenta. Luego también tenemos las etapas del duelo, ¿ok? De Alba Payás. Voy a tomar precisamente a Alba Payás, española, donde dice que hay 4 etapas del duelo, que son la etapa de aturdimiento o choque, evitación y negación, conexión, integración y crecimiento y transformación. En la etapa de aturdimiento y choque es cuando enfrentamos el trauma. No me voy a meter a desglosarlo como tal, porque si no nos va a dar tiempo. La evitación y la negación es cómo manejar el sistema defensivo cuando entramos a esta etapa de negociar, de encontrar culpables, de tratar de identificar cuál pudo haber sido otro camino. Todos estos momentos de no lo creo, de shock un poquito, son parte de este momento de duelo. Cómo manejar el sistema defensivo, cómo manejar todo esto que se desorganiza con nosotros, que el lenguaje EFT es cómo manejamos el sistema límbico que en este momento está prendido con un miedo primigenio, ¿no? Porque estamos frente a una pérdida inminente, ¿no? Está la conexión y la integración, que habla sobre, en este momento, cómo elaborar aspectos relacionales, cómo restablecer esa conexión con la persona amada que ya no está físicamente con nosotros. Y aquí EFT puede hacer un trabajo precioso y es el que me voy a focalizar ahorita con ustedes. Y la etapa de crecimiento y transformación, que es cuando ya experimentamos la integración de todo lo que pasó, generamos cambios y podemos adaptarnos a nuestra nueva realidad. Y EFT, les remarco en este cuadrito en rojo, creo que nos ayuda muchísimo a entender precisamente cómo manejar el sistema límbico y cómo elaborar estos aspectos relacionales, estructurar inclusive nuestra relación con el vínculo perdido. Y ahorita vamos a profundizar. Están también los desafíos del duelo que propone Robert Neymayer, ¿ok? Él habla de, primero hay que reconocer la realidad de la pérdida. Esto es un proceso que lleva un poquito de tiempo. Socialmente, las personas que no están dentro de la pérdida creen que es rápido, ¿okay? Que en un lapso de 2-3 meses ya está el reconocimiento de la realidad de la pérdida, y la realidad es que no, ¿okay? Reconocer la realidad de la pérdida nos puede llevar
de 6 a 8 meses más o menos, si queremos poner como un estándar, pero no necesariamente ese tiempo, ¿ok? No es un proceso fácil. Y ahí es cuando escuchamos a la gente que nos dice, no, es que ya lo debes de superar, ¿por qué sigues llorándolo si ya pasaron 3 meses? ¿Por qué no te has deshecho de sus cosas? Porque todavía estamos procesando la realidad de la pérdida. No es tan sencillo. Y desde EFT lo entendemos muchísimo mejor porque sabemos la importancia del vínculo, ¿no? No se nos perdieron las llaves del coche, ¿no? Perdimos a la persona amada. Y cuando entonces esto lo podemos traspasar desde los ojos de EFT, por supuesto que tiene sentido, ¿no? Y podemos apoyar de manera muchísimo más cercana al doliente. Abrirse al dolor, ¿okay? Cómo asimilar lo que nos está pasando, cómo entender que el dolor duele. Y esto es lo que nos enseñan en EFT cuando hablamos con las parejas, de que le ponemos como sal a la herida, ¿no? Es sí duele, ¿no? Y cómo a través de nuestras entrevistas con el doliente, vamos como ayudándolo a procesar de que sí, de que está doliendo, ¿sí? Que duele muchísimo, ¿okay? Que aunque tratamos de apaciguar, sigue doliendo, ¿okay? Y es como EFT nos ayuda y tenemos la experiencia de sabemos como terapeutas EFT cómo irnos quedando en ese dolor, porque tiene que ser un dolor sentido, tiene que ser un dolor expresado para que lo podamos entender y organizar de mejor manera. Está revisar el mundo de significados, ¿no? Replanteamientos del sistema de valores y creencias, que obviamente en EFT sabemos perfectamente cómo trabajar con la parte cognitiva, todo lo que nos hace pensar, a dónde nos lleva, cuándo lo que estamos pensando es a través del miedo, porque está prendido nuestro sistema límbico, cuándo lo que estamos pensando, más que trabajar desde el miedo, está trabajando desde la tristeza, porque son obviamente dos de las emociones mucho más poderosas que vamos a estar trabajando con los procesos de pérdida. Reconstruir la relación con lo perdido, es así como desarrollar una conexión simbólica con el ser que ya no tenemos, y esto me parece maravilloso, es lo que yo he aprendido de EFT, cómo a través de EFT podemos prestar estos lentes de apego para entender que el vínculo que perdemos ya no se ve con los ojos, se tiene que aprender a ver con el corazón. Y a partir de ahí entonces hacemos esta reestructuración vincular con la persona amada, que al final termina generando este refugio seguro para sentirnos tranquilos. Y ahí les voy a mostrar qué es lo que yo hago para trabajar esta parte. Y reinventarse, ¿no? O sea, identificar con el nuevo rol, con el proyecto de vida, para salir adelante. Obviamente EFT puede trabajar perfectamente bien con donde estoy remarcando el cuadrito rojo. ¿Okay? Y por último tenemos a Worden, que habla de las tareas del duelo, que él habla de 4 tareas del duelo. Aceptar la realidad de la pérdida. Worden es el autor más antiguo de los que les estoy exponiendo. Esto lo publica por primera vez en 1982, me parece. Entonces, pues obviamente es más simple, pero también importante y significativo. Uno es que tenemos que trabajar con la aceptación de la pérdida, de la realidad de la pérdida, trabajar las emociones y el dolor, ¿ok? Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente y recolocar emocionalmente al fallecido y continuar viviendo, ¿de acuerdo? Aceptar la realidad de la pérdida, les repito, nos lleva un poco de tiempo, no es tan rápido. Junto con la aceptación de la pérdida estamos trabajando con las emociones y el dolor, ¿ok? Y ya esta parte de adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente no es tan temprano muchas veces, ¿no? Nos lleva un poquito más de tiempo, de meses, poderlo hacer. Además, tenemos que recordar que en procesos de duelo, el primer año, el trabajo del primer año es sumamente importante, porque es la primera vez de todo. La primera Navidad sin, el primer cumpleaños sin, la primera vacación sin, todo es la primera vez. Entonces, el primer año es un momento de mucha reestructuración, de mucho avanzar y retroceder constantemente. Entonces, a veces tú puedes trabajar con una persona que llevas 2 meses, que va bastante bien, y de pronto llega un mes donde se cae, ¿no? Normalmente
está pasando algo en el contexto por el cual hay este retroceso. Se acerca un cumpleaños, se acerca un evento importante, se acerca el aniversario de novios, ni siquiera el de matrimonio, cuando es la pérdida de la persona. Siempre hay algo que lo va a detonar de este paso para atrás. Siempre hay algo contextual que lo puede estar detonando. Y tenemos que entender precisamente eso es lo que nos permite EFT. Desde EFT, entender que ese retroceso no es un paso atrás, ¿no? Es sencillamente el anhelo del vínculo, ¿no? El anhelo de esa presencia que nos hacía sentir seguros, que en ese momento vuelve con toda su fuerza a sentir que no está. Y claro que desde ahí, ¿cómo no vamos a ser compasivos y comprender esa tristeza que se está moviendo en ese momento en la persona? ¿Ok? Y por supuesto, EFT en estas la 2, 3 y 4 de las tareas del duelo nos puede aportar una visión muy particular de cómo acompañar a las personas. Y bueno, ya sabiendo estas ideas sobre duelo, ¿ok? Vamos a entrar ahora sí lo que yo he encontrado de EFT que sirve para poder trabajar estas experiencias, ¿no? Albert Espinosa precisamente dice, ¿no? Si haces el duelo suficiente, toda pérdida se convierte en una ganancia. Nada más que recorrer el camino, por supuesto que no es fácil, ¿ok? Pero recorriéndolo lo suficiente, podemos encontrar estas ganancias. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Porque es una frase muy linda, pero si tú se la dices al doliente en la segunda sesión de terapia, te van a mandar por un tubo, ¿ok? Tenemos que también ser muy cautelosos, ¿no? Y precisamente es lo que nos enseña EFT. Al principio estamos trabajando con el dolor puro, con la vulnerabilidad pura. Si nosotros tratamos de meter en ese momento un mensaje esperanzador y cómo todo va a ser diferente, les cae re mal a las personas, ¿no? Y EFT es lo que precisamente nos enseña. Acuérdense que EFT siempre nos dice, quédate, quédate. Yo me acuerdo muchísimo cuando me entrené con Sam, hacíamos los externship y los course. Les decía a los que nos acompañaban, a los helpers, vamos a hacer ahorita un ejercicio donde lo que quiero que hagan es que a los aprendices los sienten en su silla y se abrochen el cinturón de seguridad en la silla del dolor. Y ahí quiero que se queden. Así instruía a los helpers, ¿no? Eso lo sé porque luego Ali me lo contaba, ¿no? Entonces, y de eso se trata, ¿no? EFT nos enseña que podemos estar ahí frente al dolor, ¿ok? Que si nosotros nos manejamos precisamente desde el DRI del terapeuta, podemos hacerlo y podemos acompañar y hacer sentir segura a la persona en transitar este camino del dolor. Entonces, ¿qué cosas yo he encontrado de EFT, ¿no? Primero he encontrado que el vínculo nunca se pierde, solo se transforma y que tenemos que aprender a mirar esa transformación con el corazón. He aprendido cómo trabajar con el miedo primigenio, ¿no? Cómo trabajar con el sistema límbico para entender la desorganización y las etapas. He encontrado cómo esta idea del vínculo, la pérdida, ¿no? Del vínculo que me proporcionaba seguridad, y cómo el sentir que esto ya no está, entran todas estas estrategias precisamente para tratar de regularnos, y entra la estrategia segura, la estrategia ansiosa, evitativa, para poder procesar ese momento de mucho dolor. Y que si nosotros en todo este proceso trabajamos con nuestro DRI y con el DRI del vínculo, ¿okay?, perdido, podemos ayudar a las personas a llegar a un camino seguro, ¿no? Y a un camino que se siente esperanzador y reconfortante para el dolor. ¿Alguna duda hasta acá? Sé que estoy yendo muy rápido, pero si no siento que no me va a dar tiempo. Pero bueno, ¿alguna duda hasta acá de lo revisado? Perdón que no estoy pendiente del chat, entonces por eso preguntaba. Déjenme.
No hay nada en el chat de momento, Alfonso. Perfecto, gracias, Lola. Todo Bueno, se pues entiende continúo. fenomenal. Continúo para que podamos tener la parte experiencial un poquito. Muy bien. Entonces, con la persona doliente, desde EFT, lo primero que tenemos que entender es cómo está trabajando en este momento el sistema límbico en duelo. Sé que ya tenemos la experiencia de lo que nos han enseñado de cómo trabaja con parejas, ¿ok? Pero en el duelo hay una desorganización mucho más profunda, ¿ok? Porque a veces en los pleitos de pareja estamos sintiendo que lo estamos perdiendo y que está ahí, pero no podemos acceder a él. En el proceso del duelo no está ahí y queremos accesar a él. ¿No? Y eso lo vuelve todavía muchísimo más complejo en las dimensiones que va a desorganizar de nosotros. Primero entender que en todos los casos el dolor duele, ¿ok? Que en un proceso de duelo el cuerpo, la mente y las emociones también entran en duelo y deben de ser escuchados y acompañados. Y aquí es cuando entramos con esta parte de la especificidad que nos enseñan en EFT, en donde en este caso la especificidad la vamos a ir llevando precisamente a estas dimensiones, a la dimensión del cuerpo, a la dimensión de la mente, a la emocional, a la relacional, al vínculo, ¿ok? A la cultural también, porque también nos duele el ambiente, nos duele la sociedad. La persona que acaba de entrar en duelo, una de las cosas que más que más se enojan y que más molestan, es que tienes la sensación de que primero nadie lo entiende, nadie entiende este dolor, porque nada para, ¿no? Entonces es un proceso de pérdida sumamente profundo y doloroso, y descubres que tienes que seguir pagando la luz, que tienes que seguir pagando el agua, que tienes que seguir haciendo ciertas diligencias que no se pueden evitar, y eso enoja, ¿no? Enoja porque es un momento que queremos que todo pare, ¿no? Porque está doliendo mucho y te das cuenta que nada para y te sientes tan incomprendido, te sientes tan solo, ¿okay? Aunque parece ilógico, ¿no? Porque claro, ¿cómo la empresa de luz se va a detener porque tienes una pérdida? Por supuesto que no, pero en ese momento así nos sentimos, ¿no? Y entonces entramos precisamente a entender esta especificidad de cada uno de estos elementos que están activados precisamente porque el sistema límbico está prendido, ¿no? Hay una desorganización en todos los sentidos, hay una desorganización a veces de tiempo, hay una desorganización, no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, nos cuesta gesticular las palabras, estamos como perdidos, la mirada perdida de pronto mucho tiempo en un punto fijo, en donde parece que no estamos pensando en nada, pero estamos pensando en todo. Hay mucho miedo, hay muchísima tristeza en juego. Y a partir de estos elementos, a mí me encanta entonces cómo visualizo yo el duelo a través de lo que EFT me ha enseñado. He aprendido a decir que el dolor, entonces, es el camino a la emoción, es el camino al miedo y a la tristeza, y que el miedo y la tristeza son las emociones que se convierten en el camino al anhelo, ¿no? Te extraño, no quiero perderte. Es como cuando hablamos en esta idea del EFT, de la parte reactiva que está arriba, ¿no? Y la parte que está debajo, ¿no? El dolor nos lleva a enfrentarnos al miedo y a la tristeza, y el miedo y la tristeza nos lleva a descubrir precisamente nuestras necesidades de anhelo, ¿no? Te extraño, no quiero perderte, quisiera que siguieras aquí, pero ya no estás, ¿no? Pero más que verlo desde solamente la tristeza como tal, ilógica y racional, cuando decimos, claro, hay tristeza porque lo que está atrás es ese anhelo que nosotros conocemos perfectamente bien en EFT.
Y cuando podemos hacer este trabajo con el doliente de lo que realmente está atrás de esa tristeza es el anhelo, organiza automáticamente a la persona en duelo, ¿no? Sabe que esta tristeza no es nada más tristeza por ser tristeza, sino que lo confronta precisamente a este proceso de amor, ¿no? Y que por supuesto que me encuentro triste porque sigue habiendo ese anhelo de conexión contigo. Y eso ayuda a entender todo este proceso que se desorganiza con el sistema límbico. El duelo, entonces, es un indicador de amor, porque no hay amor sin duelo. A veces la gente viene y me dice, trabajando con una persona en particular que igual perdió a su esposo, me decía la chava, ¿cómo quisiera no haberlo conocido? ¿Cómo quisiera no haberlo amado tanto? Y yo le decía que precisamente si no lo hubiese conocido y si no lo hubiese amado tanto, no sería la persona que es ahorita ella. Y cuando se dio cuenta que regresar en el tiempo y eliminar esa relación perdería entonces lo que sabe que ella es ahora, su respuesta automática me dijo, no. Okay. Por supuesto que no estoy dispuesta a perder lo vivido con esta persona y lo que me aportó esta persona. Pero me dice, pero no me deja de doler. ¿No? Okay. Pero cuando se enfrenta a la situación de preferiría no haberlo hecho, te dicen no. Okay. Cuando lo desmenuzas de esta manera, cuando lo entiendes desde el camino del amor, tú dices, duele, pero entonces no quiero dejar de haberlo conocido. ¿No? Por eso muchas veces tenemos que entender que en el corazón la razón no siempre tiene autoridad. ¿Okay? Y fíjense cómo, inclusive en este ejemplo que les hago, no es tanto de cómo lo razonas, sino cómo lo amas. No te doy explicaciones de mira, es que es más fácil, es que mira, es lo que debió haber pasado. No me voy a la razón, me voy al corazón. Es que si no te hubieses encontrado con él, ¿qué pasaría con tu corazón en este momento? ¿Qué pasaría con todo lo que has atesorado de esta persona? Con todo lo que sientes que te ha aportado y que no quieres soltar en este momento. Ahí sí. Ahí sí el sistema límbico abre una pequeña puerta a escuchar. Okay. Y obviamente sabemos todos que permitirse entonces y exigir que a uno le permitan sentir y que le validen los sentimientos en lugar de negarlos y minimizarlos constituye un buen camino para vivir sanamente el duelo. Y EFT nos enseña perfectamente bien cómo no minimizamos ninguna emoción, ningún dolor, ¿ok? Y al contrario, ¿no? La reconocemos y la validamos. Por eso, para trabajar el sistema límbico, las estrategias que yo he encontrado de EFT que me parecen maravillosas es la validación, el reflejo y el DRI del terapeuta. Esa parte que nos dicen es que tú vas a prestar tu sistema, tu sistema seguro a la persona, tu sistema límbico que no está alterado, se lo vas a prestar a la persona, en el duelo adquiere un significado sumamente poderoso. ¿Okay? Y entonces usamos la validación, el reflejo y el DRI. El DRI del terapeuta, ¿en qué sentido? Aquí estoy contigo, ¿no? Puedo entender, ¿no? Respondo a tu dolor, ¿ok? Me estás contando cosas íntimas y yo también de pronto te puedo compartir algo muy íntimo de cómo lo estoy viendo, cómo lo he vivido, ¿ok? Y entonces ahí estás con el DRI del terapeuta, ¿no? ¿Ok? Y a veces lo hacemos, son cosas que seguramente hacemos, pero a lo mejor no le damos el nombre de DRI del terapeuta, ¿no? Por ejemplo, yo ayer estaba platicando con un chavo, víctima de secuestro, y precisamente estaba platicando ayer en la noche porque
después del secuestro le recomiendan, la PGR le recomienda, o sea, el sistema de seguridad gubernamental le recomienda salirse del lugar donde vivía, lo cual hace, y ahorita por cuestiones de vacunación tiene que regresar a su lugar de origen, donde fue el secuestro. Y ya está más ecuánime y puede manejar muchas cosas, pero sí me dijo, ¿sabes qué? Ahorita que llegué al aeropuerto y pasé por lugares donde me iba a fiestas y pasé a los lugares por cerca de la calle donde me pasaron de un coche a otro, wow, sí me sentí así como raro, ¿no? No me gustó la sensación, pero me dijo, la pude manejar y estoy tranquilo. Cuando terminamos la sesión le dije, oye, un favor, si en algún momento te sientes incómodo, sientes que algo se está descuadrando en ti, te empiezas a sentir muy ansioso porque volviste a pasar por un lugar, no seas malo. ¿Me mandas un mensaje, por favor? Me encantaría estar contigo en ese momento. Ok. Y obviamente eso es jugar con el DRI del terapeuta. Y le dije, creo que no te va a pasar, creo que vas a estar bien, porque lo has sabido manejar y procesar muy bien, pero sabes que solamente como una opción, si se llegara a dar, ahí voy a estar. ¿Sale? Por supuesto, su respuesta fue, te lo agradezco muchísimo, muchas gracias. Y la validación, el reflejo y el DRI del terapeuta en el proceso de duelo, entonces tiene que estar sumamente focalizado a las dimensiones del duelo. Estas son, lo que está en blanco son las dimensiones del duelo, la dimensión física, la dimensión cognitiva, la dimensión emocional, conductual y social y espiritual. ¿Okay? En el proceso de duelo tenemos que arriesgarnos a trabajar con la parte espiritual. Y no me refiero nada más a la religión. Desde la logoterapia, esa es una idea que me gusta mucho desde la logoterapia dimensiona al ser humano igual en 3 dimensiones, la física, la social y la espiritual. ¿Okay? La espiritual, visto desde la logoterapia, es ese espacio donde no importa cuáles sean las circunstancias que yo esté pasando en la vida, al fin y al cabo yo puedo decidir qué hacer con eso. Que yo no soy la experiencia, ¿okay? Y que yo tengo sobre eso cierta autonomía. Y la parte espiritual es la que me permite lidiar o cómo voy a lidiar con lo físico, con lo cognitivo, con lo emocional, con lo espiritual y con lo religioso también. ¿Okay? Y también entrar, ¿no?, con el proceso de validación y de reflejo. Es que no quiero saber nada de la religión, odio a Dios, ¿por qué me hizo esto? ¿Por qué me pasó esto? No lo entiendo, ¿por qué la vida? Esas son preguntas espirituales. ¿Por qué la vida me está poniendo esto? ¿Okay? Y ahí entra nuestro proceso de validación y reflejo. Claro que sí. ¿Cómo no cuestionártelo? ¿Okay? ¿Era la persona que más amabas en el mundo o era una persona extremadamente especial para ti? Claro que tiene sentido que te enojes, claro que tiene sentido que esto no cuadre, por supuesto que no cuadra. Y acuérdense, este no es el momento para decir, pero vas a ver que con el tiempo, porque esa es la razón. Y acuérdense que en este momento el corazón no acepta razón. ¿Okay? Y entonces, ¿cómo quedarnos ahí? No metemos esta última situación de esperanza, no es el momento para hacerlo. ¿Okay? Pero es cuando nosotros decimos, claro, te entiendo, cuando trabajamos desde el DRI del terapeuta, te entiendo y por eso aquí estoy. Y por eso, aunque todo el mundo te diga que estás loco, yo veo que no, y que si yo lo estuviera viviendo estaría igual que tú. Estamos hablando del DRI del terapeuta. Y eso es lo que calma, no la esperanza de que todo va a estar bien, sino precisamente el contacto vincular que estás estableciendo con el doliente y el doliente contigo, porque acuérdense, nuestra visión en el duelo es que estamos trabajando con un vínculo perdido. Y nosotros somos un vínculo también en ese momento para la persona. ¿Okay? No es que vamos a sustituir al otro vínculo perdido, pero les estamos dando ese espacio de seguridad, ¿no? Que siga habiendo alguien
que te entiende, ¿no? Alguien que comprende, alguien que acompaña, alguien que escucha. Y bueno, esta es la parte que yo he encontrado de cómo manejar el sistema límbico desde EFT, y también he encontrado cómo entender las estrategias de afrontamiento cuando se da una pérdida. Y sabemos que cuando hablamos de estrategias de afrontamiento, pues hablamos del afrontamiento seguro, ansioso, evitativo. Y a mí me ha ayudado mucho a entender lo que hacemos cuando acabamos de vivir un duelo y cómo nos vamos comportando, metiendo como esta idea de las estrategias de afrontamiento. Y lo que yo he visto en mi experiencia, porque estas son cosas que yo manejo en este taller, por ejemplo, es que cuando los participantes escuchan qué es lo que está pasando con la persona desde estos lentes. Me acuerdo muchísimo que un testimonio de una participante me decía, no sabes lo que he encontrado al escuchar esta parte de las estrategias de afrontamiento, ¿no? No solamente me está permitiendo entenderme a mí, sino por primera vez estoy entendiendo a mi marido, ¿no? Una persona que acaba de perder un hijo, ¿no? Por primera vez ya entiendo lo que mi marido está viviendo y no lo entendía, no tenía esos ojos para poderlo entender, ¿no? ¿Qué es lo que yo he entendido a través de cómo se presentan las estrategias? Cuando hablamos de un estilo de afrontamiento seguro, ¿ok? Pues sabemos que lo que yo he visto en los procesos de duelo es que una estrategia segura nos permite mayor capacidad para ser calmados por otros, aceptamos con mayor facilidad que se acerquen a nosotros. No todo el tiempo, porque hay gente que puede ser segura, pero que cuando acaba de vivir está pasando por la situación muy reciente, a veces necesitan un espacio, ¿no? Acuérdense que el duelo es como esta imagen del autismo, ¿no? El autismo es una hipersensibilización de todos nuestros sentidos y por eso no puedes acariciar a la persona autista, ¿no? Porque se altera, por eso hay que sujetar, ¿no? Porque hay que presionar para que esto sea como más contundente. En el proceso de duelo es exactamente lo mismo, ¿no? Todo me duele y a veces necesito espacio. Ahorita no me llames, ahorita no me... Y eso no quiere decir que somos inseguros como estrategia de afrontamiento del duelo, ¿no? Sencillamente que necesitamos un minutito, ¿no? Yo siempre lo veo con el ejemplo, es como cuando nos caemos, ¿no? Aquí en México se dice nos azotamos, ¿no? Y nos caemos y nos pegamos de manera muy fuerte en la espalda y todo el mundo viene y quiere abrazarte y quiere, ya, estás bien y te quiere jalar y te quiere parar. Y ese es el momento que tú dices, no, por favor, espérame, no me toques. No, déjame recupero el aire, me está doliendo muchísimo, no me agarres en este momento, ¿no? Y pasan unos 5 minutitos, ya te puedes reincorporar. Es lo mismo en el proceso de duelo, ¿no? La persona con una estrategia de afrontamiento segura es muchísimo más capaz de poder acudir a otros, ¿okay? Después de que pase ese dolor intenso. Son capaces de pedir ayuda, no se ponen como víctimas, no se sienten abandonados por el mundo o por la vida, no les molesta la cercanía de los demás y pueden restablecerse con relativa rapidez y confían en que el vínculo seguirá. Por supuesto que ante un proceso de duelo todos nos desorganizamos, ¿okay? Y nos perdemos de algún momento del piso. Pero la persona que tiene un afrontamiento seguro, ¿okay?, va a poder acceder a regularse y calmarse de manera mucho más rápida que cuando usamos alguna otra forma de afrontamiento. El ansioso, en cuestiones de cómo se presentan las conductas que vemos en una persona con un apego ansioso, es que obviamente quiere que siga aquí el vínculo, a como dé lugar, que sigan unidas, que no se vaya esta presencia de ninguna manera. Realmente se sienten abandonadas, se hacen esta pregunta de ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonas de esta manera? Las conductas, obviamente, son siempre las conductas que vamos a ver en la estrategia ansiosa, como sabemos y nos dice EFT, son un intento de lograr que el vínculo no desaparezca.
Y por lo tanto, quieren, por ejemplo, que todos estén atentos, que todos estén pendientes, que participen en todos los rituales. Son las personas que te invitan al rosario, por ejemplo, es que vamos a hacer una oración por esta persona, son los que te están hablando, es que ya va a ser la misa, son las personas que tienen que tener la vela prendida todo el tiempo a la foto, son las personas que no se quieren despegar de la urna si la persona fue cremada. ¿Por qué? Porque todas esas estrategias es no te vayas, no quiero que te vayas, no. Mientras, si me quitas esto, siento entonces ahora sí que te estoy perdiendo por completo. Y por supuesto se vuelven muy insistentes, ¿no? Y llaman al marido y te dicen, ya va a ser la misa, vente para acá. ¿Por qué se enojan cuando se te olvida? Se enojan cuando no le tomas importancia a uno de estos rituales que estamos haciendo y se vuelven sumamente perseguidores, ¿ok? Pero no es que estés sobre exagerando, sino sencillamente cuando lo entendemos desde el vínculo es no quiero perderte. Y tengo que hacer todo para hacer sentir que sigues cerca de mí. Y por supuesto, todos los demás también. Por eso cuando la gente que no va a estos rituales, o sea, te invita la persona doliente y ve que no vas o no asistes, hay el reclamo. Y que no te importa, ya no te duele. Y obviamente eso se convierte en un ciclo negativo a la larga con nuestras personas cercanas, ¿no? Y obviamente le cuesta calmarse y aceptar la pérdida. En cuestión de personas evitativas, entonces lo que vamos a ver son que prefieren retirarse porque así sienten que el vínculo no ha desaparecido. Lo mismo que la persona que persigo porque si no hago el rezo, si no prendo la vela, si no estás, entonces ahora sí siento que te pierdo y me tengo que enfrentar a ese dolor. En cambio, la persona evitativa dice, mientras menos participe, mientras menos me involucre, siento que todavía no te has ido. Y entonces me aíslo, evito, no participo, porque que tú me estés tratando de hacer que entre a los rituales, que participe, que haga, que esté pendiente, es enfrentarme a que ya no está. Y entonces me hago a un lado, ¿okay? Me apago, me congelo, porque es la mejor manera que yo tengo en este momento para saber que todavía no te has ido. Y entonces evitan participar en rituales, les molesta que los presionen a participar, se involucran más en el trabajo, se ausentan, minimizan la situación, descalifican, se muestran indiferentes, justifican su actuar, dicen no entender por qué hacer tantas cosas, casi no muestran emociones, se enojan, rompen cosas, cuando están solos, y obviamente lo que está detrás, ¿no? Así como en el perseguidor sabemos que está la sensación de voy a ser abandonado, pues aquí es el rechazo, ¿no? No hice lo suficiente, no fui buen papá si perdí a mi hijo, algo más me faltó por hacer. Se quedan como con toda esta idea de no suficiencia, ¿ok? Pero cuando entendemos esto en las reacciones de duelo, wow, ¿no? Las personas empiezan como a decir, no es que no lo amas, no es que no quieres a la persona que perdimos, es que también te está doliendo. Y entonces empiezas a abrir desde esta visión de EFT caminos muy lindos para que la gente se vuelva a reencontrar, las personas que quedamos todavía. Y aquí ya no se los puse porque es más breve, pero cuando el tipo de estrategia es ambivalente, ¿no? Es más complejo, obviamente, porque sabemos que es esta parte, quiero que estés, pero que no estés, pero además ante una ausencia como tal, imagínense lo complicado que termina siendo. Y normalmente el proceso ambivalente se da más cuando los duelos son complejos, cuando es por suicidio, cuando es por secuestro, cuando no se encuentra el cuerpo. Todo este tipo de duelos es más probable que no entendemos qué está pasando y podemos crear este tipo de afrontamiento más ambivalente, por ejemplo. Como sabemos en EFT,
es una persona que se le va a dificultar muchísimo más agarrar las tareas de duelo que veíamos, enfrentarse a la sensación de que ya no estás, de que es una realidad que tengo que asumir para poder reestructurar mi vida de una manera diferente. ¿Ok? Y bueno, ahí el trabajo es mucho más lento, es mucho más tardado, ¿ok? Cuando trabajamos con este otro tipo de estrategia. Alfonso, Sí. hay dos preguntas. Una que dice Tere Atié, ¿qué haces cuando la persona que está enferma no le quieren decir que está muriendo porque ellos creen que saber le haría muy mal? Es una señora de 83 años, a los que me imagino los hijos o los parientes cercanos no le quieren hablar de la muerte. ¿Cómo lo entenderías? Y la otra es de Verónica Selem, que es cuánto influye en el estilo evitativo o en el ansioso, las creencias religiosas. Es decir, siento que si no hago tal o cual ritual, la persona que perdí sufre, o cómo lo maneja y lo administra. Claro, sí. Primero esta parte del decir o no decir. Las recomendaciones de los trabajos con duelo siempre es decir y hablar con la verdad. Visto desde EFT, es exactamente lo mismo, ¿ok? Como lo que estamos buscando, tenemos que entender varias cosas ahí. Uno es que la persona moribunda necesita certeza, ¿ok? Otra cosa que tenemos que entender, que a los que no estamos en el proceso de muerte, no lo entendemos porque no lo estamos viviendo de esa manera, es que la persona sabe. La persona sabe que se está apagando. De alguna u otra manera sabe. Nuestro cuerpo es sabio y sabemos. Yo me acuerdo muchísimo que mi mamá fallece por cáncer, por ejemplo, y como mes y medio antes de que falleciera, ella me dice en una conversación fortuita, me estoy muriendo por dentro. Y claro, yo no conocía a EFT en ese momento, ¿verdad? Entonces yo le dije, no, hombre, mamá, ¿cómo crees? Para nada, mira qué bien te ves. Pero ella sabía que se estaba muriendo por dentro, porque era una realidad. La persona sabe. Y a veces no decimos porque no queremos enfrentar el dolor, ¿okay? Pero precisamente el dolor enfrentado juntos hace la diferencia. Por eso para mí decir siempre es importante, ¿sí? Porque decir es lo que en ese momento nos puede también dar certeza de qué es lo que está pasando. Si no, la familia que sabe, pero que no dice, empieza a vivir en una ambigüedad. Digo, no digo, y entonces, y cómo va a ser, y cómo me comporto, y la ambigüedad en un proceso que de por sí ya es ambiguo, nos mueve, nos bota hacia abajo. Por eso yo creo que decir y saber acompañar en este dolor de la familia que lo está diciendo, ¿no? Saber que te voy a decir lo que va a doler, y como recordar a Brené Brown, ¿no? Vulnerabilidad con vulnerabilidad. Saber que eso te va a doler y veas que me duele, pero que sigo junto a ti, es lo que nos hace fuertes a lo largo del proceso. Entonces, para mí decir sí, yo creo que sí es importante decir, porque además Sí. esto permite acomodar todas las experiencias que van a venir más adelante. Y con lo que decía Vero sobre las creencias religiosas todo el tiempo van a estar jugando un papel sumamente importante en el proceso. Todo el tiempo. Las querramos manejar como terapeutas o no nos atrevemos, así como nos han enseñado que antes de EFT no nos metíamos a trabajar el amor, bueno, también como terapeutas nos han enseñado a no meternos a trabajar con la religiosidad y con las creencias religiosas. Y se necesita hacer un trabajo muy, muy cercano ahí. ¿Okay? Y también desde ahí entender el contexto en el que están
y meterlo precisamente a estas estrategias de apego porque van funcionando un poco igual para lo mismo. ¿Okay? No te quiero dejar, si no lo hago, entonces me voy a portar mal o no vas a estar tranquilo. Es esta misma sensación de seguridad con la que estamos jugando. Y si lo entendemos desde la seguridad, desde el punto seguro, es mucho más fácil ir acomodando las experiencias, inclusive las experiencias religiosas. La tomar leche. Entonces, el DRI duelo, ¿qué he encontrado yo del manejo del DRI? Es que obviamente el DRI se pone en juego con la pérdida. ¿En qué sentido? En la disponibilidad es, puedo llegar a ti, puedo seguir conectado contigo, sigues estando ahí para mí, te voy a olvidar. ¿Okay? Es así como se pone en juego el DRI. La capacidad de respuesta, la responsividad. ¿No? ¿Me escucharás? Tengo esa necesidad de tener contacto contigo. ¿Será que vas a estar de alguna manera? ¿Vas a poderme responder a todas las dudas que ahora voy a tener con todo esto? Y el involucramiento, ¿no? Dejaré de contar contigo. Podré ver señales de que sigues aquí, de que estás presente en mi vida. ¿Okay? Estos son los aspectos del DRI que se ponen en juego en el duelo. Pero también son los aspectos del DRI que nos van a permitir generar este camino para restablecer ese vínculo perdido. Si ya logramos trabajar todos estos aspectos de del sistema límbico, de las estrategias de afrontamiento, entonces podemos empezar a trabajar con el DRI. ¿Okay? ¿Cómo entonces podemos empezar a poner a la persona fallecida en un lugar muy especial para nosotros y no en el olvido? Me sigo sintiendo cerca de ti, sé que sigues ahí, te puedo seguir sintiendo, sigues siendo parte de mí. Son las preguntas que se despliegan desde el DRI. Y ahorita les quiero mostrar precisamente cómo trabajar el DRI, cómo trabajar con el vínculo perdido. Entonces, ¿cómo saber, cómo buscar el refugio seguro cuando la persona más sabemos que ya no está? ¿Cómo restablecemos este sentido de seguridad en la persona doliente? Precisamente porque entendemos que la tensión entre vínculo y separación son los dos carriles por donde discurre el camino del duelo. Por un lado tenemos el desapego a la presencia física y la aceptación de la novedad, de la presencia en el corazón. ¿Okay? ¿Estás? Ya no estás, ya no te puedo ver con los ojos, pero te puedo ver con el corazón. Y ahí es cuando empezamos a jugar con el refugio seguro. ¿Okay? La persona ya no está, la deseamos, queremos mantener relación con ella, pero no está. Sin embargo, eso es lo bello del EFT, el amor nos dice que la muerte no puede ser el fin del ser amado, porque la experimentamos presente y muy intensamente en nuestro corazón. A través de lo vivido, a través de las experiencias compartidas, a través de la alegría, a través del gozo que experimentamos con esa persona. Por eso, parece saludable buscar allí, en nuestro interior, buscarla por el camino del amor, construir con el lenguaje trascendente del amor un lugar para la persona que ya no está con nosotros, a nuestra medida y a la suya. El vínculo que nos une y que perdura en lo que nos mantiene serenos, el vínculo es y nos regula, es lo que nos regula emocionalmente. El vínculo, por lo tanto, no se pierde, solo se transforma. Y eso es lo que tenemos que aprender a acomodar en el doliente. Cuando ya, pues como si entráramos a la etapa 2, ¿no? Cuando ya el sistema límbico está un poco más calmado, cuando ya podemos lidiar un poco con las experiencias cotidianas que primero eran novedosas y que ahora voy entendiendo, cuando ya puedo procesar que la persona no está físicamente conmigo, entonces podemos empezar a restablecerla de una manera diferente y especial. El vínculo
sentido y restablecido con nuestro ser amado a través de una comunicación entrañablemente con nuestros sentidos, será el camino más apropiado para acompañar el dolor y regular nuestras emociones. Por eso la búsqueda de ese afecto, de este vínculo en el camino, es el camino que se debe reforzar cuando se vive el duelo. Y les quiero mostrar precisamente el testimonio de Albert Espinosa, de cómo hace esta integración, ¿okay?, de las pérdidas, cómo las vuelve presentes aunque ya no estén. Bueno, él habla precisamente de, por eso vale la pena apostar por un dolor vivido en clave de esperanza, ¿okay? Hace bien confiar en el reencuentro con los seres queridos. Si escuchamos allá en el corazón, en alguno de los últimos rincones, no podemos más que reconocer que la muerte no puede tener la última palabra. La experiencia del amor es más fuerte que el de la muerte. Y esto significa vivir en una dinámica de esperanza. Eso es algo que les tenemos que transmitir al doliente, ¿no? La esperanza es un dinamismo vital que nos mueve en el presente, lo cualifica y le da sentido y sabor a nuestra vida y al vínculo que ahora puede estar presente con nosotros de una manera muy diferente, muy plena y muy amorosa. A mí me gustaría contaros algo que me pasó de pequeño. Yo, como muchos sabéis, tuve cáncer de los 14 a los 24 y perdí una pierna, un pulmón y un trozo de hígado, pero fui feliz. Y en aquellos años, yo recuerdo que dejé el colegio con 14 años y tuve la gran suerte de estar educado con mi madre hospitalaria, que era una mujer de 92 años, increíble, de Zaragoza, y nos cogió a todos los chavales que teníamos cáncer, a todos nos faltaba una pierna, nos enseñó un grito de guerra muy bonito, que es no somos cojos, somos cojonudos, que nos encantó y lo gritábamos siempre. Y en aquella época en el hospital pues no teníamos moto, pero teníamos silla de ruedas, no podíamos ir a discotecas, pero teníamos 8 plantas. Y fue una época increíble de educarse con chicos con cáncer y con esa madre hospitalaria que podíamos ir a ver cada noche. Yo tenía a mis padres que venían por la mañana y por la tarde, pero las noches en los hospitales, cuando tienes 14 años y nunca has salido de casa, era extraño. Mi primer hogar fuera de casa fue aquel hospital con aquellos 7 chavales con cáncer. Y aquella mujer se convirtió para mí en mi maestra. Fue una mujer que nunca olvidaré la fuerza. Ella siempre decía que nos educaba en ser valientes en la vida, en el amor, en el sexo. Y aquella mujer nos contaba historias maravillosas. Ella decía que sobre todo había que aprender a decir no. En aquella época yo no pensaba que pudiera decir no a nada, pero poco a poco con los años entendía a lo que se refería. Aquella mujer siempre decía, cuando crees que conoces todas las respuestas, llega el universo y te cambia todas las preguntas. Y ella decía que el universo nos quería mucho porque en aquella época nos estaba haciendo cambiar nuestras respuestas para encontrar nuevas preguntas. Yo me eduqué junto a ella y ella me enseñó a perder para ganar. Ella me dijo que cualquier pérdida es una ganancia, con lo cual me dijo, tú no has perdido una pierna, sino que has ganado un muñón. Tú no has perdido un pulmón, sino que has aprendido a saber que con la mitad de lo que tienes puedes vivir. Y como el hígado me lo quitaron con forma de estrella, pues ella me enseñó que ahora llevaba un sheriff dentro de mí, ¿no? Y sobre todo me enseñó que siempre llevase felicidad. Ella era una mujer que decía, no existe la felicidad, pero existe ser feliz cada día, ¿no? Y tenía esa fuerza, esa energía de hacerme creer que todo era posible. Yo recuerdo cuando iba con pantalones cortos por la calle, la gente hacía ver que no veía mi pierna, pero 2 segundos después de cruzarme todo el mundo se giraba a mirar la pierna, pero yo siempre me giro y los pillo a todos, ¿no? Y siempre les pregunto por qué tienen miedo a preguntar, ¿no? Yo cuando entré en hospital, mi madre real me dijo, no hables con desconocidos, y yo le dije, entonces creo que no hablaré con nadie, mamá. Y confié en los desconocidos y los desconocidos se convirtieron en mis grandes aliados. Yo aprendí a
mis primeras lecciones en un hospital, rodeado de 7 chavales, de los cuales perdí a 5. Y ahí teníamos un pacto de vida en el hospital, otra idea de mi madre hospitalaria, que ella siempre decía que podíamos de alguna manera dividirnos las vidas de los que perdíamos para que se multiplicaran dentro de nosotros. En aquellos 10 años me tocó vivir 3,7 vidas, que es lo que me tocó en el pacto, y de alguna manera hoy delante de vosotros tenéis a 4,7 personas contándome a mí, y yo siempre llevo los anhelos, los deseos de esas 3,7 personas de los que me dividí sus vidas. Les prometí que siempre intentaría cumplir sus deseos, que siempre mantendría al niño de 14 años que era cuando perdí la pierna, cuando empecé con esa batalla de 10 años contra el cáncer. Y nunca olvidé a mi madre hospitalaria. Creo que para mí ella tenía una fuerza, una dulzura y un amor, y se convirtió en mi gran maestra. Los grandes maestros te los encuentras en cualquier sitio y a veces en una habitación, en aquel caso era la 307 de un hospital de Barcelona, donde vivía la mujer que más me cuidó, la mujer que más pensó en aquellos chavales y la que hizo que nos sintiésemos orgullosos de toda pérdida y que entendiésemos que si haces el duelo suficiente, toda pérdida se convierte en una ganancia. Gracias por escucharme. Y eso es precisamente lo que hacemos con EFT en un proceso de duelo, ¿no? Cómo generamos nuevamente ese vínculo y cómo restablecemos el lugar que debe de tener la persona amada en nuestras vidas. Por eso, el camino consiste no en decir adiós a una persona definitivamente, sino en despedirse de un tipo de vínculo, el que era posible mantener en vida. Se conserva el valor que tuvo la persona amada y la relación se transforma. Por eso la persona fallecida no hay ni que olvidarla ni dejarla en el mismo lugar vital, sino que el objetivo no es olvidar a la persona amada, sino reestructurar el tipo de vínculo y las formas de relacionarse con él, tomando conciencia de a lo que se debe renunciar realmente, a una presencia física y todas sus implicaciones. ¿Y a qué no se debe renunciar? A su significado en el corazón y la historia propia. No es el camino del olvido el adecuado, ni la presencia invariable del difunto en la vida del superviviente. Es su presencia en el corazón y aprender que con EFT podemos enseñarles a los demás cómo mirar desde ahí. Y les quiero compartir brevemente esta historia. Quiero que en 5 minutos la veamos para que podamos pasar a una experiencia de encuentro. ¿Okay? Es una experiencia que la verdad es una historia que a mí realmente me enloquece, me chifla mucho, me gusta mucho y se las quiero compartir. Se llama El árbol de los recuerdos. Había una vez un zorro que vivía con muchos otros animales en el bosque. Zorro había tenido una vida larga y feliz, pero ahora estaba cansado. Muy lentamente se dirigió a su lugar favorito en el claro del bosque. Miró a su alrededor, observó su querido bosque una última vez y se tumbó. Zorro respiró profundamente y cerró los ojos para siempre. Todo alrededor de Zorro estaba tranquilo y en paz. La nieve comenzaba a caer con delicadeza, cubriendo su cuerpo con un suave manto. Búho, que había visto a Zorro desde lo alto de su árbol, bajó volando y se posó junto a su amigo. Búho estaba muy triste. Conocía a Zorro desde hace mucho tiempo y sabía que había llegado la hora en la que su amigo debía partir. Uno a uno, los amigos de Zorro fueron llegando hasta el claro del bosque. Primero ardilla y comadreja, luego osa y ciervo y urraca, y finalmente coneja y ratón. Y otros se fueron sentando a su alrededor. Todos querían a Zorro. Siempre había sido bueno y cariñoso.
Ninguno podría imaginar la vida en el bosque sin él. Los animales permanecieron silenciosos durante mucho tiempo. Búho fue el primero en hablar. Sonrió cariñosamente y dijo: recuerdo cuando Zorro y yo éramos muy jóvenes. Cada otoño jugábamos a atrapar las hojas que caían de los árboles. Los otros animales sonrieron al recordarlo. Ratón susurró: recuerdo que Zorro adoraba el atardecer. Le gustaba sentarse ahí, en ese mismo lugar. Los animales lo recordaron. Muchos de ellos se habían sentado allí, con Zorro, para ver la puesta de sol. Era un recuerdo feliz y sus corazones comenzaron a sentirse menos tristes. Coneja sonrió cuando contó la historia de cómo Zorro había jugado con ella al escondite entre las altas hierbas. Ardilla habló del pasado invierno, cuando Zorro le había ayudado a sacar las nueces enterradas en la nieve. Uno tras otro, los animales fueron recordando sus historias favoritas con Zorro. Zorro, con su cariño y amistad, había formado parte de las vidas de los animales del bosque, y todos, al recordarlo, sonrieron. Mientras los animales hablaban, una pequeña planta naranja comenzó a brotar de la nieve en el mismo lugar donde Zorro se había tumbado. Pequeña y delicada al principio, apenas visible, la planta se hacía cada vez más grande, más fuerte y más hermosa con cada historia. Durante toda la noche los animales hablaron de Zorro, y por la mañana la planta se había convertido en el pequeño árbol. Cuando los animales lo vieron, supieron que Zorro seguía estando con ellos. Seguían recordando muchas historias sobre Zorro. Sus apenados corazones comenzaban a sentirse mejor. Cuando más recordaban, más crecía el árbol y más grande y hermoso se hacía, hasta que se convirtió en el árbol más alto del bosque. Un árbol hecho de recuerdos y llenos de amor. El árbol de Zorro era tan grande y fuerte como para acoger a todos los animales. Siempre estaba lleno de vida. Entre las hojas, los pájaros construyeron sus nidos y Búho cuidó de sus nietos en las ramas. Ardilla encontró un hogar en el tronco y Osa, Ciervo y Coneja dormían cada día debajo de su sombra. El árbol dio fuerza a todos los que habían querido a Zorro. Y así, Zorro vivió en sus corazones para siempre. Y eso es precisamente lo que hacemos con EFT. Vamos precisamente a restablecer a nuestro vínculo amado en el corazón. Y por último, precisamente es cómo establecer el DRI más allá de la presencia física. Esta es una frase de Carlos Bermejo, que también es un autor. Este es un sacerdote católico que escribe sobre procesos de duelo. Y dice: el duelo se elabora sanamente según se va aprendiendo a recordar, según se va pudiendo invertir energía en nuevos afectos, según se van dando pasos para situar al ser querido en el corazón, donde puede vivir para siempre, donde la tristeza no es la única nota de la melodía que toca entonar, sino que puede sonar también al ritmo de la esperanza. Y juntando todas estas ideas, les quiero compartir una experiencia de DRI. ¿Okay? Yo sé que en este proceso, en esta pandemia, todos hemos sido tocados de alguna manera. A todos nos ha tocado perder algo de una u otra forma. Y a algunos nos ha tocado perder gente muy cercana.
Y si no es por pandemia, seguramente en nuestra experiencia de vida probablemente haya alguien muy querido que en algún momento estuvo con nosotros y hoy ya no está. Y les quería compartir, esta es una fantasía guiada que diseñé precisamente con los elementos del DRI para generar un breve espacio de encuentro con nuestro vínculo y sentir nuevamente esta sensación de calma, de tranquilidad y de reconexión. Y para eso, Buenas tardes, gracias. pudieran cerrar los micrófonos, perdón, cerrar los ojos, también los micrófonos, pero quise decir cerrar los ojos un momento, y quiero que sigan mi voz un momento, ¿sí? Voy a compartir. Cierra los ojos y trata de mantenerte lo más tranquilo posible. Mientras sientes que un suave frescor llega hasta tu frente y percibes en tus brazos una tibieza, como si estuvieras en un amanecer tranquilo. Concéntrate en tu respiración. Siente cómo el aire suavemente inunda tu pecho y recorre tu cuerpo. Cómo sale lentamente y vuelve a entrar, haciéndote sentir que tu cuerpo está totalmente lleno de ese aire que respiras. Continúa respirando lentamente. Observa las partes de tu cuerpo que se mantienen en quietud e imagina que una suave luz que proviene de tus ojos va hacia adentro de tu cuerpo e ilumina cada una de las partes que vas revisando. Tu cara, tu cuello, pasa por tus hombros, ilumina tu pecho y baja hasta llegar a tus pies. A partir de este momento, trata de mantener el mayor relajamiento posible mientras continúas respirando lentamente, despacio, en quietud y tranquilidad. Quédate en silencio un momento. Ahora, en este estado de relajación, imagina que te encuentras en un lugar muy tranquilo y hermoso para ti. ¿Cómo es? Toma un momento para observar lo que hay en este lugar tan bello para ti. Identifica los colores, la iluminación, el aire, los sonidos que te rodean. ¿Cómo se siente estar en este lugar? Mira a tu alrededor una vez más. Poco a poco podrás identificar cerca de ti una cajita que te llama mucho la atención. Algo tiene que te es muy familiar.
Acércate a ella. ¿Cómo es? ¿Qué color tiene? ¿De qué material es? ¿Cuál es su textura? ¿Tiene marcas? ¿Cómo huele esa cajita? Observa que al tocarla, una sensación profundamente gratificante se apodera de ti. ¿Qué sensación es? Paz, amor, alegría, esperanza, confianza, fortaleza, tranquilidad, plenitud. Identifica la sensación. Mírala con más atención. Ahora te das cuenta que esta cajita representa a tu ser querido. Aquella persona que tanto has amado y que ya no está contigo de manera física. Sin embargo, a través de esta cajita puedes sentir que sigue aquí, que te acompaña y que te conecta con él o con ella. Abrázala. Deja que la paz, la calma, la sensación te inunden, la serenidad te inunde. Deja que la cercanía con tu ser querido te llene. ¿Cómo se siente estar tan cerca de nuevo? Ahora, sintiendo esta gran emoción y con mucho cuidado, abre la caja. Encontrarás una palabra que representa esa conexión, que representa su vida. Una palabra que al verla puedes volver a sentir, a gozar, a disfrutar de su cercanía, de su presencia. ¿Qué palabra es? ¿Cómo es para ti encontrar esta palabra? Deja que impacte en ti, que te reconforte, que te llene de su presencia. ¿Qué te dice esa palabra? ¿Qué te recuerda? Permite que esta palabra te abrace, te reconforte, te una de nuevo a esta persona que tanto, tanto amas. Que te haga sentir su presencia, su cercanía, su amor. Es una manera de decirte: aquí estoy, sigo contigo, aquí estaré siempre.
ahora es momento de dejar de nuevo esa cajita en su lugar. Ciérrala de nuevo y quédate con esa palabra. Tráela contigo y camina de regreso al lugar donde iniciaste. Poco a poco, vete despidiendo momentáneamente de este bello y gran lugar, sabiendo que puedes regresar a él en cualquier momento. Lentamente, vuelve a ti. Siente tu cuerpo de nuevo, el lugar donde estás, la posición en la que te encuentras. Respira profundo y cuando estés listo o lista, lentamente parpadea 3 veces y abre tus ojos. Regresa al aquí y el ahora. Recuerda que esta palabra tan especial para ti te dice: aquí estoy, sigo contigo, aquí estaré siempre. Y cuando tengan chance, escríbanla y guárdenla. Y bueno, con esta experiencia de reencuentro, de refugio seguro, de DRI, les doy las gracias por estar acá y por acompañarme en esta aventura. Muchas gracias. Y no sé si alguien, quedan 10 minutos, no sé si alguien quisiera compartir qué encontraron de este espacio. Creo que sería muy enriquecedor. ¿Qué encontraron de EFT? ¿Qué encontraron de pues todo lo que estuvimos hablando? Sé que no di mucho espacio para conversar, pero es que tenía tanta información que quería compartirla toda con todos ustedes. Y así lo hiciste. Gracias. Y muchos que te tienen que ir, ahí en el chat se están despidiendo con el agradecimiento. Y Claudia y Marci tienen la mano levantada. Ok, Alfonso, mil gracias por algo tan valioso que nos has dado. Tus conocimientos generosamente compartidos. Comparto contigo mucho de la logoterapia. Siento que la logoterapia y EFT se complementan muy bien. Siento que el sentido de vida que te puede dar la logoterapia y llenar ese vacío que le llaman ese vacío existencial que te queda cuando pierdes algo o alguien que es muy valioso en tu vida y lo logras combinar con EFT, que te da el valor del vínculo. Ese vincularte con otros, pero también vincularte contigo mismo. Es no olvidarte que tú también eres un vínculo contigo, con esa parte interna que tú tienes. Y también es ese vínculo externo en el que sales al encuentro de otros y otros salen a tu propio encuentro. Yo te doy muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido, porque en realidad has sido generoso y muy valioso. Gracias. Gracias, Claudia. Muchas gracias. Marci.
Hola a todos y especialmente a ti, Alfonso, mil gracias. Qué gusto volverte a ver. Sí, la verdad que como todo el mundo, pues te agradezco mucho la generosidad con la que has compartido esta integración, ¿no? Que has hecho de tu experiencia en el trabajo y la experiencia del conocimiento, ¿no? Que tienes sobre el tema del duelo. Y de verdad, las gracias vienen del fondo de mi corazón porque desde el externship, desde mi primera vez que estuve en contacto con EFT, me surgió la pregunta, no sé si por el momento de mi vida o por experiencias de vida que he tenido, de qué locura, ¿no? El vínculo es lo que nos da seguridad y qué nos va a pasar cuando lo perdemos. Y esa fue una pregunta que de verdad, yo he tenido aquí atrás en mi cabeza y en mi corazón desde la primera vez que empecé a trabajar EFT. Y creo que no sé si le has dado toda la respuesta, le has dado yo creo que casi toda la respuesta, pero mucha esperanza, ¿no? Y me parece genial porque nosotros trabajamos con las parejas y con las familias y también a nivel individual tanto en la seguridad que nos da el vínculo y en lograr ese vínculo seguro, que a veces me parecía paradójico, ¿no? Tener un vínculo tan seguro para después perderlo, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Así que creo que has abierto un camino muy importante para la comunidad EFT. Muchísimas gracias y todo mi respeto también, ¿eh? Gracias, Marci. Muchas gracias. Alicia. Bueno, Alfonso, ¿qué tal? Nos hemos cruzado en algunos de los cursos de los Core Skill. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar presente en este encuentro. Realmente maravillosa la integración. Me encantó cómo nos condujiste a trabajar los conceptos, ¿no? Y las etapas del duelo y cómo uno puede ir integrándolo con todo lo que vamos aprendiendo de EFT. Me encantó el regalo que nos hiciste del árbol de los recuerdos. Yo trabajo, además de con parejas y con adultos, con niños con problemas de abuso y, bueno, y traumas y maltrato. Y hace poquito trabajé con una niña que en revinculación con su papá perdió a su padre, o sea, ella perdió a su abuelo, pero por problemas de maltrato en la relación, por 5 años no pudo ver a su abuelo. Y yo decía, qué interesante y qué lindo este árbol de los recuerdos, cómo yo fui guiando a esta niña diciéndole que a pesar del dolor que ella sentía por la pérdida de su abuelo, seguramente tiene muy lindos recuerdos de sus experiencias tempranas y los pudo ir trayendo y los pudo ir integrando, y cómo podemos ayudar, ¿no?, a tanta gente a reconstruir en este proceso y trabajo del duelo el vínculo con los seres que la vida, bueno, dice que ya no van a estar y que vamos perdiendo. Así que te agradezco muchísimo tu entrega y toda la riqueza de la integración que nos has transmitido. Maravilloso. Gracias. Gracias, Alicia. Muchas gracias. Y pues bueno, creo que es una invitación a explorar, ¿no? Digo, espero que haya sido útil. No viene de un libro, viene de lo que yo he logrado traspolar de un lugar a otro. Espero haberlo hecho a los entrenadores, a Norma, que nos estás acompañando aquí, a los más experimentados y que son supervisores. Espero haber no tergiversado, sino haber como podido hacerlo con este respeto. Creo que eso es mi gran temor, ¿no? Hacerlo con este respeto y que este espacio de hoy no solamente haya sido para entender conceptos, sino vivir, ¿no? Este encuentro y esta experiencia del DRI, que es lo que yo he encontrado como herramienta fundamental y guía para este tipo de procesos. Muchas gracias. Bueno, estoy poniendo acá el teléfono de Alfonso, por si quieren contactarlo. No puedo no cerrar esta sesión con un agradecimiento profundo por tu conocimiento, por tus conexiones,
por ese cariño que transmitís en tu trabajo y que estoy segura de que todos hoy nos hemos visto beneficiados, por esa actividad que nos hizo conectar a muchos con muchas cosas y que hace que podamos realmente sentir un poquito lo que es de verdad ir conectando con nuestra propia experiencia y vida emocional un montón de conceptos en los que estamos ahí y tenemos pocas oportunidades de ser nosotros los que experimentamos, los que disfrutamos, porque siempre estamos tratando de ayudar a otros y acercarnos y colaborando con otros. Entonces, esta experiencia es doblemente maravillosa porque nos permite ser y nos ayuda a aprender y a hacerlo cada vez mejor. Entonces, muchísimas gracias, no olvidaste nada. Creo que todo lo que pusiste en la mesa es maravilloso e invita a un aprendizaje y creo que esto nos daría material para el próximo año, tratar de trabajar quizás un poquito más conjuntamente y hacer una sesión de cómo hacemos con el duelo en TFE. Y entonces trabajar en preguntas, en dudas, y cada uno aportar desde lo que cada uno ve, tiene y muchas veces no sabe cómo hacer, y entre todos generar esa experiencia que vamos construyendo en el día a día, porque no hay nada totalmente escrito. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, Alfonso, de todo corazón, y a todos por estar aquí y por continuar acá con nosotros. Ahí les dejé el 22 de septiembre el nuevo conversatorio y esperamos que podamos seguir de la mano creciendo juntos. Mil gracias a todos. Muchas gracias, gracias. Norma. Un abrazo con mucho de reír para todos. Mil gracias por todo. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias. Gracias, Alfonso, gracias. Muchas A ustedes por estar acá y acompañarnos. Gracias, Norma y Muy Alfonso. valioso el aporte. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Quieres parar de grabar?